¿Es esto algún tipo de broma? Las palabras, agudas y cargadas de desdén, cortaron el aire húmedo de la tarde. La oficial Brandy Wayase plantó sus manos en sus caderas. Sus gafas de sol espejadas reflejaban una imagen distorsionada de gran angular del hombre sentado frente a ella en la motocicleta. Señor, le hice una pregunta. ¿Sabes siquiera dónde estás? Arthur Corrian, de 82 años, no respondió inmediatamente. Sus manos, nudosas por la edad, pero firmes como el granito, descansaban sobre el manillar de su Harley Davidson clásica. El cromo pulido hasta brillar como un espejo relucía bajo el sol opresivo. Llevaba un chaleco de cuero sencillo sobre una camisa a cuadros descolorida. Su postura era erguida y su mirada fija en algún punto distante a lo largo de la larga cinta negra de la autopista. Parecía menos un hombre al que detenían y más un monumento esperando que el mundo lo alcanzara. Licencia y registro. El compañero de Wayase, el oficial Miller, dijo, su tono un poco más cansado, menos teatral. Era más joven que Wayase, pero ya parecía tener menos paciencia para el drama que ella buscaba. Wayase se acercó más y sus botas crujieron sobre la grava del arcén. Y bájate de la bicicleta. Ahora su voz era un chasquido de látigo, una afirmación deliberada de autoridad dirigida a un hombre que parecía completamente indiferente a ella. Dejó que su mano descendiera y se posara en la culata de su Glock enfundada. Fue un gesto de intimidación practicado casi subconscientemente. Vio a un anciano en una bicicleta vieja, una reliquia que obstruía el carril rápido, una molestia pública. Lo que ella no logró ver fue la quietud en sus ojos, la absoluta falta de miedo que solo experimentan aquellos que han enfrentado horrores que ella ni siquiera podría imaginar. El enfrentamiento había comenzado, pero para Arthur Corrian era solo un martes más. La verdadera tormenta aún estaba a kilómetros de distancia, pero se acercaba rápidamente. El resplandor del calor que se elevaba desde el asfalto creó una sensación onírica y vacilante en la escena. Los coches reducían la velocidad a medida que pasaban. Conductores curiosos que intentan reconstruir el drama en la carretera. En el paso elevado, un cuarto de milla atrás, había comenzado a formarse un pequeño grupo de curiosos. La oficial Wayase estaba construyendo una narrativa en su cabeza, una que ya estaba componiendo mentalmente para su informe. Conductor de edad avanzada, cambios de carril erráticos que en realidad no ocurrieron, manejando una máquina potente que claramente no estaba en condiciones de manejar. Era una historia sencilla y limpia. El silencio estoico de Arthur fue para ella una admisión de culpa, o tal vez de tontería. Señor, no voy a volver a pedírselo, dijo Wayase, subiendo el tono de voz. Bájese de la motocicleta ahora mismo o lo sacaré yo misma. Los ojos de Arthur finalmente se movieron, apartándose del horizonte para encontrarse con su mirada reflejada. Eran de un azul pálido, el color de un cielo invernal, y tenían una profundidad que parecía absorber la luz. Lentamente, con una deliberación que exasperaba más a Wayase que cualquier desafío directo, pasó una pierna por encima del asiento y se puso de pie. No era un hombre corpulento, pero se mantenía firme, con una sensación de ocupar su espacio que lo hacía parecer mucho más alto que los dos oficiales. Metió la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros desgastados y sacó una cartera de cuero maltratada, al parecer, unida por poco más que la memoria. Le entregó su licencia de conducir al oficial Miller, quien la tomó con un breve agradecimiento. Wayase, sin embargo, no miraba la licencia. Sus ojos estaban fijos en el chaleco de Arthur, concretamente en un parche descolorido cosido a mano en el pecho izquierdo. Era una forma abstracta y oscura. Los hilos estaban deshilachados, sus colores desteñidos por décadas de sol y lluvia. Para ella, parecía una calavera tosca, el tipo de insignia de aficionado que podría adoptar una banda local de motociclistas. ¿Qué se supone que es esto?, se burló, señalando el parche con un dedo enguantado, casi tocándolo con la uña. Parte de algún pequeño club. Vamos con tus colegas a causar problemas. La pregunta flotaba en el aire,
densa y pesada como el humo del escape de un camión que pasaba. La expresión de Arthur no cambió, pero una nueva quietud lo invadió, una intensidad que no había estado allí antes. Bajó la mirada hacia el parche en su propio pecho como si lo viera por primera vez en años. «Es un recordatorio», dijo con voz ronca pero clara. «Un recordatorio de que», insistió Wayase con tono burlón, «de que eres un tipo duro, un rebelde». El mundo pareció desvanecerse. El rugido del tráfico de la autopista se desvaneció en un golpeteo rítmico y sordo. Un sonido que no era de coches, sino de aspas de helicóptero golpeando contra el aire denso y húmedo. El chaleco de cuero se convirtió en una chaqueta antibalas empapada de sudor. El sol opresivo de la cuneta se transformó en el calor sofocante y sofocante de la jungla. Arthur ya no tenía 82 años. Tenía 22. Su rostro, delgado y tenso, cubierto de suciedad y mugre. Estaba dentro de un Huey, el artillero de la puerta, disparando fuego de contención mientras el helicóptero descendía hacia una zona de aterrizaje, una luz caótica. A su alrededor había hombres jóvenes, niños, en realidad, con los ojos abiertos de par en par con un terror ancestral y sagrado. Sintió una mano en el hombro y se giró. Era su sargento de pelotón, un hombre llamado Rix, señalando el mismo parche en su propio uniforme. «No olvides nunca lo que esto significa, Corán», había gritado Rix por encima del estruendo de la batalla. «Significa que llegamos a donde otros no llegan. Significa que nunca dejamos a nadie atrás». El olor a cordita, combustible para aviones y tierra mojada llenó sus sentidos. Un recuerdo no recordado sino revivido. Un fantasma de una sensación, un eco fugaz de una vida lejana. Volvió en sí en un instante. Estaba de nuevo en la banquina de la Ruta 7. El olor a asfalto y escape llenaba su nariz nuevamente. La oficial Wayase todavía lo miraba fijamente, con los labios curvados en una sonrisa, esperando una respuesta que él nunca podría darle. «Es solo un viejo oficial de parche», dijo suavemente. La pequeña multitud en el paso elevado había crecido. Entre ellos estaba una joven llamada Sarah Jenkins. Un estudiante universitario que se especializa en historia. Pasó sus fines de semana como voluntaria en el Museo Militar de Fort Kalewa, catalogando artefactos y archivando historias orales. Ella no era una experta, pero había visto lo suficiente para reconocer la dignidad tranquila e inquebrantable de los viejos soldados que a veces venían de visita. Ahora lo vio en el hombre junto a la Harley. También vio la creciente agresividad del oficial Wayase. La forma en que adoptaba posturas y pinchaba, intentando provocar una reacción. Era una escena que Sarah había oído descrita en las historias orales. Los héroes silenciosos que regresan a casa solo para ser incomprendidos. Sus sacrificios invisibles para el mundo civil. Entonces sus ojos se fijaron en el parche. Estaba descolorido hasta quedar casi irreconocible. Pero ella ya había visto el diseño antes, bajo un cristal impecable, en la vitrina de un museo. Fue la cabeza de la muerte de las unidades de asalto aéreo de la Primera División de Caballería de Vietnam. No era una zona de pandillas. Fue una insignia de honor increíble, usada por los hombres que volaron en las zonas de aterrizaje más calientes de la historia. Un frío gesto de ira y urgencia se formó en su estómago. Esto no fue solo una parada de tráfico. Fue una profanación. Buscó a tienta su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Ella no presionó grabar. La grabación parecía pasiva, como ser espectador de una ejecución. Ella necesitaba intervenir. Buscó entre sus contactos un número que le había dado el curador del museo. Un número solo para emergencias. Era la línea directa para ayudar al comandante de la base. Su llamada fue respondida al segundo timbre. «Capitán Evans». La voz era nítida y profesional. «Capitán, mi nombre es Sarah Jenkins. Soy voluntaria en el museo», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. «Estoy en la Ruta 7, justo afuera de la entrada principal». La policía local detuvo a un anciano en motocicleta.
Lo están acosando. Creo que es uno de los tuyos. ¿Qué le hace decir eso, señorita Jenkins? Preguntó el capitán, con un tono que pasó de administrativo a alerta. Lleva el primer parche de Calab, uno antiguo. Ataque aéreo de la era de Vietnam. Y la forma en que se mantiene, la forma en que lo toma. Él es un soldado. Lo sé, insistió Sara con voz ligeramente temblorosa. El oficial está a punto de arrestarlo. Por favor, tienes que hacer algo. Su nombre. El oficial lo acaba de leer en su licencia. Su nombre es Arthur Corrian. Se escuchó una fuerte inhalación en el otro extremo de la línea, seguida de un silencio tan profundo que Sara pensó que la llamada se había cortado. El silencio duró solo un segundo, pero en ese segundo, el mundo entero cambió. Señorita Jenkins, dijo el capitán Evans con una voz tensa y una urgencia electrizante que ella no podía comprender. ¿Dónde estás exactamente? Mantente en línea. No cuelgues. La ayuda está en camino. Dentro del extenso cuartel general de Fort Kalewa, el capitán Evans se mantenía erguido como un palo y tenía el rostro pálido. Mantuvo el teléfono alejado de su oído como si fuera radiactivo. El nombre de Arthur Corrian resonó en el silencio estéril de su oficina. Un nombre que llevó el peso de la historia. No era un nombre que leías en un manual de campo. Era un nombre susurrado con una mezcla de admiración y reverencia. Un nombre que pertenecía al reino del mito. Él no llamó. Irrumpió en la oficina interior de su comandante, el general Marcus Thompson, un hombre conocido por su calma gélida y su brillantez estratégica. Thompson levantó la vista de una montaña de papeles, con el ceño fruncido por la interrupción. Evans. ¿Qué pasa? Está la base en llamas. Señor, dijo Evans respirando con dificultad. Acabamos de recibir una llamada de un civil. La policía local tiene a un hombre detenido en la Ruta 7. Lo están amenazando con arrestarlo, suspiró Thompson, molesto. Este es un asunto que incumbe a la policía militar y al capitán de enlace local. ¿Por qué me lo trae, señor? Evans dijo, tomando aire para tranquilizarse. El hombre que detuvieron. Es el sargento mayor Arthur Corrian. El nombre cayó en la habitación como un golpe físico. Todo el comportamiento del general Thompson cambió en un instante. El enojo administrativo desapareció, reemplazado por una mirada de incredulidad atónita, que rápidamente se endureció hasta convertirse en una furia fría y dura como un diamante. Se levantó de su silla, un formidable general de 2 estrellas, que de repente parecía un subordinado que acababa de ser convocado por su propio comandante, Corán. La voz de Thompson era un gruñido bajo. Arthur Corán, nuestro Arthur Corrian. Sí, señor. En una motocicleta. Lo tratan como a un criminal común. El rostro de Thompson era una máscara de trueno. Traigan el vehículo de comando, ordenó con una voz peligrosamente baja. Y consígueme un destacamento de honor de la vieja guardia. Vestido azul, ahora capitán, muévete. El público a través de este breve vistazo detrás de la cortina, ahora sabía lo que los oficiales al costado del camino no sabían. No estaban molestando a un anciano olvidado. Estaban parados en terreno sagrado. De regreso a la banquina abrasada por el sol, la paciencia del oficial Wallace finalmente se había evaporado. La tranquila dignidad de Arthur parecía un insulto personal. Su silencio y juicio sobre su autoridad. La creciente multitud en el paso elevado solo aumentó su frustración, haciéndola sentir expuesta y desafiada. Ella tenía que terminar con esto y tenía que ganar. Eso es todo, anunció y su voz resonó con un veredicto final e inapelable. Ya he tenido suficiente de tus juegos, viejo. Claramente eres un peligro para ti y para todos los demás en esta carretera. Vamos a incautar la moto y vienes con nosotros para una evaluación psiquiátrica y médica completa. Se giró hacia su compañero, quien parecía cada vez más incómodo con la situación. Miller, espósalo. Miller dudó, su mirada saltando del rostro enfurecido de su compañero al sereno de Arthur. Esto se sentía mal,
profundamente mal, pero una orden directa era una orden directa. Se quitó las esposas de su cinturón y dio un paso al frente, reticente. Arthur no se inmutó. Simplemente observó al joven oficial acercarse. Sus ojos azul pálido no reflejaban miedo, sino una profunda e inquebrantable tristeza. Fue en ese momento, cuando estaban a punto de ponerle las primeras esposas a Arthur, que comenzó el sonido. No era el familiar sonido de una sirena de policía, sino un rugido más profundo y potente, un rugido grave y sincronizado de motores de alta potencia que parecía hacer vibrar el asfalto. Todas las cabezas se giraron. Bajando por la rampa de salida de la autopista no se veía una patrulla, sino una procesión digna de un desfile militar o de la comitiva de un dignatario. Dos relucientes Chevrolet Suburban negros, con matrícula oficial, encabezaban la marcha, con las luces de emergencia destellando a un ritmo silencioso y disciplinado. Tras ellos, dos grandes furgonetas de transporte militar, de las que se utilizan para el traslado de tropas. El convoy no aminoró la marcha. Se detuvo en el amplio arcén con una precisión intimidante y practicada, formando un cordón semicircular perfecto alrededor de la escena, aislando eficazmente a los dos policías del resto del mundo. Las puertas se abrieron al unísono. De las furgonetas descendieron una docena de soldados. Eran miembros de la vieja guardia, inmaculados con sus uniformes azules de gala, con movimientos ágiles, precisos y completamente sincronizados. Formaban dos filas perfectas, con la mirada fija al frente, creando un muro impenetrable de formalidad militar. Del primer suburbano, se abrió la puerta trasera. Salió el general Marcus Thompson, con sus dos estrellas brillando en el cuello. Era alto, imponente, con el rostro definido. Pedernal. Pasó junto a la guardia de honor, sus zapatos lustrados crujiendo sobre la grava, con la mirada fija en un solo hombre, Arthur Corrian. Ignoró por completo a los oficiales Wallace y Miller como si no fueran más que muebles de jardín inoportunos. Se detuvo exactamente a medio metro de Arthur. Se irguió en toda su altura, con la espalda rígida. Luego ejecutó el saludo más agudo y profundo que el oficial Wallace había presenciado jamás. No era un gesto de mero protocolo. Era un acto de reverencia pura y sin adulterar. Sargento Mayor Corrian. La voz del general Thompson resonó en el arcén repentinamente silencioso. General Thompson, es un honor volver a verlo, señor. Arthur levantó lentamente una mano y le devolvió el saludo con un cansado e informal tono de saludo. Marcus, dijo, con una leve sonrisa en los labios, armando una escena como de costumbre. El general Thompson dejó de saludar, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza, recorriendo con la mirada a los dos oficiales atónitos entre la multitud boquiabierta. Su voz adquirió un tono formal. En tono declamatorio, como si leyera una citación en una ceremonia en la Casa Blanca. Para la educación de los presentes. Comenzó con voz fría y clara. Este hombre al que han detenido y humillado es el sargento mayor retirado Arthur Corrian. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1959. Es veterano de 3 misiones en Vietnam con la Primera División de Caballería. Ha recibido la Estrella de Plata, 3 estrellas de bronce al valor y 4 corazones púrpuras. El general respiró hondo, mirando fijamente a Wallace. También recibió la Medalla de Honor por sus acciones en la colina 875 en la batalla de Douk II. Mientras que, siendo un joven sargento, defendió él solo a un pelotón herido contra una fuerza abrumadora durante 6 horas, lo que permitió su evacuación segura. Él mismo se negó a ser evacuado hasta que todos sus hombres estuvieran en el aire. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. El rostro del oficial Miller estaba pálido. La mandíbula de la oficial Wallace se había desencajado, su arrogancia y bravuconería completamente despojado, dejando solo una cruda y descarnada conmoción. Sus gafas de sol de espejo no pudieron ocultar el horror que se asomaba en sus ojos. El parche de motociclista rudo del que se había burlado era el emblema de una unidad legendaria,
llevado por un hombre que también era una leyenda. Este hombre, continuó el general Thompson, bajando la voz hasta un gruñido bajo y peligroso, ha recibido más honores por su valentía que la mayoría de los soldados en toda su vida. Ha asesorado a generales de 4 estrellas y a 3 presidentes. No viaja con un garrote. Viaja con los fantasmas de los mejores hombres que esta nación ha producido. El parche del que se burlaba en su chaleco es su derecho a portar. Un derecho que se ganó con sangre una docena de veces. Finalmente, dirigió toda su atención al oficial Wayase, con los ojos como astillas de hielo. No alzó la voz. No lo necesitaba. La furia silenciosa era más aterradora que cualquier grito. Oficial, su ignorancia de hoy ha deshonrado a un hombre con quien toda esta nación tiene una deuda que nunca podrá pagar. Tiene 2 opciones. Puede quitarse esas esposas, devolver él. Le pido que retire su licencia de sargento mayor y le ofrezca la disculpa más sincera posible. O usted, su jefe de policía y yo podemos conversar con la prensa nacional y el Pentágono sobre por qué su departamento considera apropiado abusar de un héroe nacional. Es su decisión. Tómela ahora. Wayase se quedó paralizado, completamente destrozado. El mundo se había invertido. La dinámica de poder no solo había cambiado. Había sido aniquilada. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, la voz tranquila de Arthur rompió la tensión. General, dijo, colocando una mano suave sobre el brazo de Thompson. Está bien. Que sus hombres se retiren. Volvió sus pálidos ojos azules hacia el oficial Wayase, y por primera vez, ella no vio ira en ellos, solo una cansada empatía. Dignh, oficial, dijo con voz suave, pero con el peso de un sermón. Es lo único que siempre debes dar libremente a los demás, porque es lo único que nadie te puede quitar jamás. Recuerda eso. Mientras hablaba de dignidad, el mundo volvió a parpadear. Él no estaba al costado del camino. Estaba en un hospital de campaña. El aire estaba cargado de olor a antiséptico y sangre. Un joven soldado, de no más de 18 años, yacía en un catre, con la pierna vendada y el rostro pálido por la pérdida de sangre. El niño lloraba no de dolor, sino de vergüenza por tener que ser sacado del campo de batalla. Se quitó el primer parche de Calab de su propio uniforme y lo presionó en la mano de Arthur. «Tómalo tú, sargento», susurró el muchacho con la voz quebrada. «Te quedaste. Te lo ganaste más que yo». No era una condecoración militar. Era un regalo. Una transferencia de honor de un soldado a otro en un momento de máxima vulnerabilidad. El origen del parche no se trataba de ser duro. Se trataba de ser digno del sacrificio de otro hombre. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas pero silenciosas. No hubo noticias ni espectáculo público. El general Thompson había dejado claro que el sargento mayor Corrian no quería tal cosa. En cambio, una carta formal de disculpa firmada por el jefe de policía fue entregada en la pequeña y pulcra casa de Arthur. Más importante aún, el personal de mando de Fort Kalewa fue invitado a ayudar al departamento de policía local a diseñar e implementar un nuevo programa de capacitación obligatoria centrado en la desescalada de veteranos y la sensibilidad cultural. Los oficiales Wayase y Miller fueron los 2 primeros nombres en la lista. Aproximadamente un mes después, la oficial Brandy Wayase, fuera de servicio y en vaqueros y camiseta, entró en un pequeño restaurante local para un desayuno tardío. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunos clientes habituales. Mientras estaba sentada en la barra, lo vio. Arthur Corrian estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana, tomando un café a sorbos, mirando la calle. El corazón le latía con fuerza. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se fuera para evitar la vergüenza, el recuerdo de su propia arrogancia. Pero las palabras del sargento mayor al borde de la carretera resonaban en su cabeza. Dignidad. Es lo único que siempre debes dar generosamente. Respiró hondo. Se acercó al mostrador, pagó su comida y luego se volvió hacia la camarera. Y también le llevo la cuenta, dijo,
señalando sutilmente con la cabeza hacia la mesa de Arthur. La camarera asintió, comprendiendo. Wayase no esperó los agradecimientos. Ella no intentó acercarse a él ni forzar una conversación. Eso habría sido para ella, no para él. En cambio, mientras caminaba hacia la salida, su mirada se fijó en ella. Levantó la vista de su café, su expresión ilegible. Ella hizo un breve y sencillo gesto con la cabeza. Fue un reconocimiento, una disculpa y una muestra de respeto, todo envuelto en un gesto silencioso. Para su sorpresa, Arthur Corrian asintió lenta y deliberadamente. Una aceptación silenciosa. Un cierre silencioso del círculo. No hacían falta palabras, la lección había sido aprendida. Se le había concedido libremente una pequeña medida de dignidad, y al hacerlo, se le había restaurado una pequeña medida de la suya propia. La historia de Arthur Corrian es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre llevan su grandeza a flor de piel. Son figuras silenciosas y modestas que viven entre nosotros y llevan el peso de una historia que solo podemos imaginar. Su valor no es una actuación. Es parte de quienes son. Si crees en honrar a estos héroes modestos y compartir sus increíbles historias, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para obtener más información.